es igual a la parte de genética más un medio ambiente. ¿Ok? Y hasta ahorita hemos estado explorando los efectos medioambientales. ¿Ok? Los efectos genéticos, ¿en qué están divididos? ¿Sí, Saúl? Sería adictividad, dominancia y epistasis. Ok. Entonces, de la parte de los efectos genéticos, vamos a tener la aditividad, la dominancia y la epistasis. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a complicar un poquito más este modelo, ¿sí? De los efectos medioambientales, solamente habíamos visto ahorita efectos temporales, ¿sí? Es decir, efectos del medio ambiente que afectan de manera temporal a un individuo, como podría ser la jaula o la alimentación. ¿Por qué digo que es temporal? Pues porque no es algo que afecte todo el tiempo, es decir, la alimentación solamente va a afectar durante el tiempo que esté tomando esa alimentación. O la época del año solamente la va a afectar durante esa época del año, pero el siguiente año, aunque sea la misma época, va a cambiar, ¿no? Es decir, no todas las épocas de lluvia son iguales, ni no todas las épocas de primavera. Entonces, de los efectos medioambientales lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a dividir en efectos medioambientales temporales, ¿sí? Que son todos los que hemos estado viendo hasta ahorita. Y vamos a tener efectos también que son efectos medioambientales permanentes. ¿Ok? El decir efecto medioambiental, ya se los había comentado, no quiere decir que necesariamente es el medio ambiente, sino pueden ser características o efectos intrínsecos del individuo, como puede ser, por ejemplo, el sexo, o puede ser el tamaño de la camada, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de efecto que yo estoy pensando que pueda afectar ese fenotipo. Y aquí en el efecto permanente, básicamente lo que voy a tratar de estimar es, bueno, mejor dicho, voy a tratar de poner en otras palabras. Los efectos permanentes se van a estimar cuando tenemos una característica que está medida varias veces, ¿ok? O fenotipos que están medidos varias veces a lo largo de la vida de un individuo, ¿sí? Tenemos características que se repiten y tenemos características que no se repiten, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar producción o peso al destete, ¿sí? ¿Cuántas veces podemos medir peso al destete? Una. Solamente una vez, ¿no? Solamente se va a destetar una vez, entonces solamente lo vamos a poder medir una sola vez. Si queremos medir, por ejemplo, rendimiento en canal, ¿cuántas veces vamos a poderle medir el rendimiento en canal a un animal? Una. Solamente una vez. Exactamente. Entonces, son características que van a estar afectadas por efectos temporales, ¿sí? Pero no por efectos permanentes, porque no se puede repetir la característica y no puedo medir algo que sea permanente, bueno, no permanente, sino constante en diferentes mediciones. Pero hay otras características, por ejemplo, que sí pueden afectar, por ejemplo, que diga que sí se pueden repetir, por ejemplo, la producción de leche. ¿Cuántas veces puedo medir la producción de leche de una vaca? ¿Sí, Saúl? En cada ordeña. Ajá, justo, eso. No nada más en cada ordeña, es decir,
Si yo tomo la lactación completa, sería cada vez que tenga un parto, cada lactación yo podría tener una medición diferente, ¿no? Eh, lo mismo, por ejemplo, para producción de huevo. ¿Cómo podría medir la producción de huevo? ¿Nada más la mido una sola vez? No. No, vamos a hacer por ciclos de producción, ¿no? Entonces yo voy a tener un ciclo de producción de las aves, luego viene la pelecha y después voy a tener otro ciclo de producción, ¿ok? Entonces, ese tipo de características tengo que incluir un efecto que se le conoce como efectos permanentes. ¿A qué se refieren los efectos permanentes? Bueno, es un efecto que yo voy a incluir en donde yo pongo algo que se está repitiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, el efecto permanente sería el efecto permanente del individuo, ¿sí? Es decir, yo puedo medir, vamos a suponerlo, yo puedo medir vamos a poner un efecto temporal, que podría ser la época. Entonces yo voy a tener la época 1, época 2, época 3, época 4, ¿sí? Pero todas las épocas son diferentes. A pesar de que estemos hablando de la época de lluvias, la época 1 sería la época de lluvias del año 2014, la época 2 del año 2015, la época 3 del año 2016 y la época 4 del año 2017, ¿no? Vamos a suponerlo. 17. ¿Son épocas de lluvias? Sí. Puedo estimar sus efectos, sí, o puedo remover sus efectos, sí, pero no son constantes, ¿sí? Cada una va a ser independiente de la otra. Es decir, ¿la época de lluvias del 2015 depende de la época de lluvias del 2014? No, son independientes. Van a depender de las circunstancias al momento. ¿Sí, Saúl? Sí, Doc, una duda. Entonces, por ejemplo, en el caso de la producción de huevo, ¿no aplicaría algo similar? O sea, como que cada ciclo productivo sería independiente del anterior. Claro, sí. Claro, ciclo productivo va a ser independiente del anterior, pero hay efectos que no necesariamente van a ser independientes. Por ejemplo, el efecto de los animales que se repiten. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener individuos que van a tener tal vez solamente una producción de huevo, ¿sí? O gallinas que nada más tengan un ciclo de producción, pero vamos a tener gallinas que van a tener 1, 2 o 3 ciclos de producción, o igual con bovinos, ¿no? Tenemos vacas que nada más tengan un ciclo de producción de leche, pero tenemos animales que van a tener 1, 2 o 3 ciclos de producción de leche. Entonces, debemos de incluir en el modelo al individuo, ¿sí? O sea, al efecto del individuo como un ambiente permanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lactación 2 no es independiente de la lactación 1 para el mismo individuo. ¿Por qué? Porque hay una correlación, porque es el mismo individuo, ¿ok? Entonces, es un poquito complicado de entender, pero así se maneja. Entonces, mi modelo lo voy a ampliar, este fenotipo lo puedo ampliar a efectos de genética, efectos genéticos, de medio ambiente, y le voy a poder ampliar aquí otro, que sería efectos de ambiente permanente. ¿Ok? De medio ambiente permanente. Este sería medio ambiente temporal y este sería medio ambiente permanente. Entonces, ¿cómo sé cuándo debo de incluir efectos medioambientales permanentes? Básicamente es cuando tengo características en donde el mismo individuo puede presentar el fenotipo varias veces a lo largo de su vida. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el caso, un fenotipo que solamente lo puedo medir una vez en la vida de ese individuo, no puedo estar
qué tan constante es ese fenotipo en ese individuo. ¿Ok? Segundo. Ok. ¿Vale? ¿Preguntas? Sí, Stephanie. Entonces yo le estaba explicando, a ver, voy a tratar de utilizar mejor mi pantalla. Pero ayer estuvo fallando un poco el internet. Pero bueno, vamos a esperar que funcione. Es que me gusta más el Paint que el pizarrón de aquí. ¿Ya pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Doctor. Ok. Entonces, solo como resumen, habíamos dicho que el fenotipo iba a ser igual a la parte de a los efectos genéticos, más un ambiente, vamos a ponerlo con otros términos, un ambiente, medio ambiente temporal, que es hasta ahorita hemos estado analizando solamente esta parte, y aparte vamos a atender también un medio ambiente permanente. El medio ambiente temporal son todos los efectos que hemos estado estudiando hasta ahorita, que ya los hemos visto en clase. El medio ambiente permanente lo voy a poder incluir cuando, ¿a qué se refiere medio ambiente permanente? Es un efecto que es permanente a través de diferentes mediciones del fenotipo. ¿Ok? En este caso, el medio ambiente permanente lo voy a poder estimar para fenotipos que se repiten a través de la vida del animal. ¿Ok? En medio ambiente temporal se supone deben de ser efectos temporales que afectan el fenotipo. ¿Ok? Y en la parte de genética vamos a tener tres efectos. Son efectos de dominancia, efectos de aditividad y efectos de epistasis. Aquí los efectos que vamos a tener básicamente son los efectos del animal repetido. Y aquí los efectos que vamos a tener, bueno, son dependiendo del fenotipo, van a ser el hato, el año, la jaula, etcétera, ¿no? Ahí sí depende del fenotipo, cuáles van a ser los posibles efectos que yo voy a poder incluir en mi modelo. Obviamente, primero tengo que hacer un análisis como el que ustedes están haciendo de tarea
para poder decir cuáles son los efectos que van a incluir o no. A ver, sí, Daniel, ¿tenías una pregunta? Sí, era justo lo de animales repetidos igual. Ok, un segundo, déjenme, me quito mi acá. Ya es que para que no se escuche ruido, cierro las ventanas y siempre me empiezo a asar. Sí, ¿tenían preguntas? Saúl, ¿tienes preguntas? Este, entonces, por ejemplo, en el sentido del animal repetido, ¿podría aplicar la camada? O sea, que aplicara como un ciclo productivo. En el caso de los ratones, el modelo que estamos viendo, por ejemplo, que tuvieron, no sé, una camada de 5 y luego al siguiente ciclo tuvieron una camada de 3 y así. ¿Podría entrar como un como efecto medioambiental permanente? Sí, de hecho, ese es un efecto medioambiental permanente. Ok, Entonces, si yo quiero estimar como fenotipo el tamaño de la camada, y yo tengo varias camadas de un mismo individuo, entonces ese sería un efecto medioambiental permanente porque tendría un animal repetido. ok. Este, ¿Sí tiene más preguntas? Ahora, de esto depende mucho del dataset que tengamos. Vamos a suponer, estoy diciendo que para la producción de leche yo puedo incluir efectos medioambientales permanentes porque puedo tener varias lactancias. En dado caso que yo tuviera un dataset en donde solamente tengo la primer lactancia de los animales, ¿podría incluir un efecto permanente? ¿No? No. ¿Sí? Es decir, es un fenotipo en donde yo normalmente sí puedo incluir un efecto permanente, pero en ese caso, como nada más tengo la primer lactancia, solamente puedo incluir los efectos medioambientales temporales sin el ambiente permanente. Si tuviera más de una lactancia, si tengo 2 o 3, entonces sí lo puedo incluir. ¿Ok? Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿qué voy a estimar? A partir de este modelo, ¿sí, Stephanie? Doctor, un efecto permanente podría ser alguna enfermedad que ya no tuviera cura. No, porque eso sería una constante. Ah, ok. Gracias. Un efecto permanente, básicamente, para términos de genética, vamos a estar incluyendo los efectos de los animales que se repiten. ¿Sí? Es decir, un fenotipo que es repetido en el animal varias veces. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se van a utilizar estos efectos permanentes. Entonces, vamos a poner aquí de mi modelo. eh, Voy a ponerle aquí, voy a poner T como efecto temporal, G como efecto genético y P como efecto permanente. ¿Ok? Obviamente no estoy poniendo el error, pero por default sabemos que tenemos un error, ¿no? Que no podemos estimar. Entonces, este es el modelo que vamos a estar usando, el ampliado. Se podría ampliar más todavía porque podríamos también estimar interacciones entre la parte genética y la parte de los efectos, ¿no? Pero ahorita este modelo sencillo lo vamos a poder dejar así. Entonces, a partir de aquí en un programa de mejoramiento genético se tienen que estimar dos cosas. Se tienen que estimar los componentes de varianza. ¿Para qué nos van a servir los componentes de varianza? Básicamente va a ser para poder estimar qué tanto de ese fenotipo está
afectado por la parte genética y qué tanto por la parte medioambiental. Y después con ese mismo modelo, vamos a utilizar el mismo modelo exactamente para estimar los valores genéticos. Los valores genéticos de los animales. ¿Sale? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita de entrada nos vamos a enfocar en la parte de los componentes de varianza. Entonces, si yo estoy diciendo que el fenotipo es igual a la genética, bla, 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 entonces yo puedo plantear este mismo modelo, pero en términos de variación. Y puedo decir que la varianza fenotípica es igual a la varianza genética más la varianza de los efectos del medio ambiente temporal más la varianza de los efectos de medio ambiente permanente más la varianza del error. ¿Ok? Es decir, particiono toda la varianza fenotípica, la variabilidad total del fenotipo, la particiono en todos sus posibles componentes. ¿Ok? Por eso es muy importante entender cuáles son los efectos que debo de incluir. Estoy leyendo una nota que dice, ¿solo se presentan una vez los efectos de medio ambiente temporal? No, o sea, sí se pueden presentar varias veces. Por ejemplo, la época del año, podemos tener la misma época en diferentes mediciones del animal, pero cada una de esas épocas son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no, la época 1 no va a depender de la época 2, por lo tanto es temporal su efecto. En el caso del ambiente permanente, si yo tengo a la misma vaca que produjo leche en 3 lactaciones, son 3 lactaciones diferentes, pero al ser la misma vaca, entonces es un efecto correlacionado, por lo tanto lo incluyo como un efecto permanente. ¿Ok? Bueno, entonces regresando aquí. Entonces expresamos la varianza fenotípica total como la suma de todas las varianzas. ¿Sí? Y vamos a empezar a trabajar con un nuevo concepto aquí, que va a ser el concepto de la heredabilidad. ¿Sí? La heredabilidad nos dice qué proporción de un fenotipo está dada por la parte genética y qué parte está dada por la parte medioambiental. Y la heredabilidad no va a ser otra cosa más que la división o la proporción de la varianza genética dividida entre la varianza fenotípica. ¿Sí? Es decir, si lo ponemos en otros términos, si lo ponemos aquí, usando los términos de arriba, vamos a tener que la heredabilidad va a ser igual a la varianza genética dividida entre la varianza genética más la varianza de los efectos temporales, se lo tengo que ampliar, más la varianza de los efectos permanentes más la varianza del error. ¿Sí? Este símbolo intenta hacer un sigma, así que ustedes hagan lo bonito en sus apuntes. Entonces, esta va a ser la variante, la heredabilidad, ¿sí? Y nos va a decir, ok, de esta característica, ¿qué porcentaje sí está dada por los genes y qué porcentaje está dada por los demás efectos que no son genéticos? Ahora, de los efectos genéticos teníamos 3 efectos, ¿no? Dijimos aditividad, dominancia y epistasis. Y también habíamos mencionado cuáles eran fáciles de decir y cuáles no, ¿ok? ¿Me podrían recordar cuáles sí se pueden estimar y cuáles no? ¿Sí, Saúl? Aditividad y dominancia se pueden estimar, epistasis no, porque pues empieza a ser muy complicada.
¿Por qué es complicada? Por la cantidad de variaciones que empiezan a haber con respecto a las frecuencias mendelianas típicas. Ok, Entonces, entonces por la cantidad de resultados, ¿no? Que podríamos, ajá, que tendrían que estimar. sí, Entonces, vamos a poder estimar la parte aditiva y la parte de dominancia, ¿sí? La parte de aditividad la podemos estimar normalmente eh, cuando se quiere ver la sustitución alélica, ¿sí? Es decir, qué tanto cambia un fenotipo cuando tenemos un solo alelo a 1, cuando tenemos 0 alelos a 1, cuando tenemos 2 alelos a 1, ¿sí? Entonces, es la que normalmente se utiliza. Y cuando vamos a trabajar con razas, por ejemplo, al ser la mayoría de los animales homocigotos, normalmente esa sustitución alélica es muy clara. Entonces, la aditividad es la que normalmente vamos a tratar de trabajar. Los efectos de dominancia lo vamos a utilizar cuando sea más importante para nosotros un efecto de dominancia que un efecto aditivo. ¿Ok? ¿Recuerdan cuándo eran útiles los efectos de dominancia o cuándo se veían más? ¿Sí, Saúl? eh, pues en el heterocigoto, ¿no? Cuando se puede distinguir completamente del homocigoto. ¿Pero en qué momento van a ser más importantes los heterocigotos que los homocigotos? ¿Tienen idea? No, no es en generales. No sé, en la F1. Sí, por ahí va. No sé si bien levantado la mano. A ver, Daniel. Será cuando hay sobredominancia. Cuando tenemos efectos de sobredominancia, ¿no? Habíamos dicho, normalmente vamos a generar razas y si queremos, y ya llegamos al punto máximo de esa raza y queremos aprovechar características de las dos razas, entonces las cruzamos y tenemos efectos de sobredominancia. Entonces, cuando tenemos cruzas, normalmente es porque queremos aprovechar los efectos de sobredominancia y en ese caso vamos a utilizar este modelo con dominancia. Si no tenemos cruzas, si lo vamos a hacer el modelo para una raza, por ejemplo, hacer la evaluación genética para la raza Belgian Blue, ¿sí? Para ver la producción de carne, entonces los efectos que vamos a tratar de estimar van a ser los de aditividad. Si vamos a estimar los efectos genéticos para una cruza, por ejemplo, Brown Swiss, o Simbra, entonces sí tenemos que tomar en cuenta los efectos de dominancia. Entonces el modelo más sencillo va a ser un modelo en donde tengamos los efectos de aditividad, que es el ejemplo de base. Entonces, H cuadrada mayúscula se refiere a una heredabilidad amplia. Por ese caso está tomando todos los efectos genéticos. Esta heredabilidad amplia difícilmente va a ser estimada. Lo que normalmente se va a estimar va a ser solamente los efectos aditivos o los efectos de dominancia. Entonces, cuando nada más se toma en cuenta uno de los efectos, algunos de esos efectos, se utiliza una H cuadrada minúscula, que sería una heredabilidad estrecha, y se refiere a la parte de aditividad dividida entre la varianza fenotípica. ¿Ok? Entonces sería la varianza aditiva dividida entre la varianza fenotípica. Entonces, lo que normalmente vamos a estar trabajando es esto, la parte de la varianza aditiva o la parte de la varianza de dominancia dividida entre la parte fenotípica. ¿Vale? Ahora, si yo tengo los efectos de medio ambiente permanente, yo puedo estimar otro componente que se conoce como repetibilidad. La repetibilidad es igual a la varianza genética aditiva
más la varianza del ambiente permanente dividida entre la varianza fenotípica total. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa esta repetibilidad? Bueno, básicamente es qué tan constante es un fenotipo a través de diferentes, o qué tan constantes son los animales para un fenotipo a través de diferentes eventos. ¿Sí? Obviamente, al tener en el numerador la parte del ambiente permanente, siempre la repetibilidad va a ser, bueno, el numerador es más grande que en el caso del numerador de la heredabilidad, entonces la repetibilidad siempre debería de ser más grande, o debería de ser mayor a la heredabilidad. ¿Ok? ¿Preguntas? A ver, Saúl. Sí, nada más. La primer varianza es de los efectos de aditividad más los del ambiente permanente. ¿En Para la... repetibilidad? Ajá. Sí, Ah, ok. Gracias. es aquí aditividad más varianza de ambiente permanente. ¿Tienes una pregunta? ¿Vi a alguien más que tenía una pregunta? Era lo mismo, ¿Sí, ¿no? Natalia? Gracias. Ah, ok. Sí, entonces tenemos aquí la parte de aditiva, la parte de ambiente permanente y la parte del fenotípico. Ahorita vamos a explicar otra vez la parte de la definición de repetibilidad. Entonces, ¿ya tienen esto? ¿Lo puedo borrar? Sí, Ok. Entonces, vamos a empezar con la heredabilidad. Entonces, la heredabilidad va a estar dada por la varianza aditiva dividida entre la varianza fenotípica total. Y lo que me está indicando es qué proporción es genética con respecto a un fenotipo. Entonces, yo puedo tener aquí una varianza, aunque diga una heredabilidad alta, mediana o baja. ¿Ok? ¿Cuál sería el mínimo de la heredabilidad? 0. 0. ¿Y el máximo? Tendría que ser 1, ¿no? Exacto. Entonces, la heredabilidad siempre puede ser 0 y debe de ser siempre, puede ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. ¿Ok? Esos son los rangos. La repetibilidad, en cambio, que es la varianza aditiva más la varianza de ambiente permanente dividida entre la varianza fenotípica total, va a tener rangos que van a ser mayores a la heredabilidad. Entonces yo voy a tener la heredabilidad aquí, la repetibilidad acá, y la repetibilidad siempre va a ser mayor o igual a la heredabilidad y debe de ser mayor a 0 y menor a 1. ¿Okay? Vamos a poner ejemplos. La heredabilidad me dice qué proporción de un fenotipo está dada por la genética y qué proporción está dada por el medio ambiente. Entonces, déjenme ver si tengo aquí algunos ejemplos. Les voy a poner aquí la presentación. ¿Se alcanza a verlo el texto? Lo hago un poquito más grande. ¿Sí se alcanza a leer? Sí. sí. Ok, entonces tenemos por ejemplo, para el intervalo entre partos tenemos una heredabilidad de 0.05.
¿ok? Y tenemos una repetibilidad de 0.35. Ese 0.05, ¿cómo se interpretaría? ¿Quién lo Que puede interpretar? Como que la heredabilidad es media. ¿Crees que sea media? 0.05. Si lo pusieras en porcentaje, ¿cuánto sería 0.05? 5%. 5%. 5%. 5%. Entonces no es muy alta. ¿Saúl? pues más bien eso, tiene una muy baja heredabilidad. Ok, tiene una heredabilidad muy baja. Eso quiere decir que el intervalo entre partos se refiere a que cuánto tiempo pasa desde que tiene una cría hasta que vuelve a tener otra cría. Ajá. ¿Por qué creen que el intervalo entre partos tenga una heredabilidad tan baja? Mm, podría A ser ver, sí, que no tenga que ver solamente con efectos genéticos, sino que también haya efectos medioambientales ahí que estén influyendo. ok, sí. Luz, ¿quieres agregar algo? ¿No? Sí, o sea, así, Daniel, ¿quieres agregar? Sí, no será porque depende totalmente de bueno, no de la época, sino de cuándo se insemina. No tendría que ver tanto lo genético. Exactamente. Aquí en esta característica depende mucho de las decisiones de los productores. O sea, sí podemos tener vacas muy fértiles, pero ¿qué pasa si dice el productor, no, ¿sabes qué? Yo quiero, no la voy a inseminar esta vaca porque la veo muy delgada, o porque me quiero esperar, o porque quiero que pase exactamente en esta fecha. Entonces depende de mucho de las decisiones de los productores. Es una característica que difícilmente va a tener un efecto genético porque depende mucho de la decisión del productor. Vamos a hablarla con la siguiente característica. El peso al nacimiento tiene una heredabilidad de 0.4. ¿Eso qué quiere decir? A ver, Stephanie. Que es del 40% y que en una gran parte tiene que ver con lo genético, pero también tiene que ver más ¿Qué con lo proporción dependería ambiental. de la genética? El 40% El 40%. ¿Y el 60% de qué depende? de los factores ambientales, medioambientales. Exactamente, exactamente. Así lo podríamos poner, ¿no? Entonces, en este caso, 40% es una heredabilidad media o media alta, ¿sí? 40% realmente es mucho. Y y depende una gran parte de la genética, ¿sí? Vámonos con otra característica, a ver, por ejemplo, con el peso, bueno, es que aquí, bueno, antes de pasar a otra característica. Si yo quiero mejorar, en este caso, en el intervalo entre partos, yo quiero disminuir el intervalo entre partos, ¿qué me conviene? ¿Hacer un programa de mejoramiento genético o hacer un programa administrativo zootécnico para mejorar esta característica? ¿Sí, Luz? Un programa zootécnico. Claro. O sea, en este caso, si yo veo que la genética la afecta muy poco, yo le tengo que dar más peso primero a lo medioambiental o al programa administrativo o zootécnico, es decir, ok, ¿qué decisiones estás tomando en tu rancho para tener estos intervalos? Y después nos pasamos a la genética, ¿no? Porque yo sé que primero va a responder a eso y en segundo término va a responder a la genética. En el caso del peso al nacimiento, yo sí puedo decir, ok, aquí conviene muchísimo hacer un programa de mejoramiento genético porque
Obviamente, sin descuidar la parte medioambiental, yo sé que va a tener una muy buena respuesta a un programa de mejoramiento genético. ¿Ok? Y hay características que están altamente influenciadas por esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, porcentaje de grasa 0.55 es altísimo. Y creo que, por ejemplo, en el caso de la estatura en humanos, la heredabilidad está arriba del 80%. Entonces, eso quiere decir que, pues, el hecho de que seas chaparrito o alto, en gran medida va a estar determinado por la genética y muy poco por el medio ambiente. Entonces, si comes bien, pues te va a ayudar mucho, pero ya por default tú ya vas a tener una estatura, ¿no? Este, Ahora la parte de la repetibilidad, ¿cómo se puede interpretar? Vamos a poner el ejemplo de cerdos nacidos vivos. ¿Sí? Tiene una heredabilidad de 0.15 y tiene una repetibilidad de 0.15. No, miren, vamos a poner otro más extremo. El peso del huevo tiene una heredabilidad de 0.45 y tiene una repetibilidad de 0.90. ¿Ok? Entonces, ¿quién podría interpretar esto? A ver, alguien que no haya participado aún. A ver, Stephanie. Interpreta Este, primero la heredabilidad y luego la repetibilidad. bueno, la heredabilidad del peso del huevo sería el 45% y el resto dependería del ambiente. Y supongo que la repetibilidad sería de cuántos huevos, el 90% de los huevos pesan más o menos lo mismo, o sea, 4.6 gramos. No, por ahí no va. Se refiere un poquito más a la parte de la constancia. La parte de la heredabilidad está bien. Entonces, el 45% depende de la genética, el 55% depende de del medio ambiente. En el caso de la repetibilidad del 90%, lo que estaría diciendo es que qué tan constantes son las gallinas para tener el mismo peso a través de el mismo peso del huevo a través de diferentes ciclos productivos. ¿Ok? Entonces, en el primer ciclo productivo tuvo 4.6, en el siguiente ciclo productivo tuvieron un promedio de 4.6 y en el tercero de 4.6. Entonces, es muy constante a través de los ciclos. Y eso no siempre pasa. ¿Ok? En el caso, vamos a suponer de la producción de leche. Eso es muy claro. La producción de leche, la repetibilidad de la producción de leche es de 5.5. Es menor, ¿sí? Aquí ya no es de 90%, es de 0.5. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la producción de leche pueda ser diferente en la primera lactación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta? A ver, Stephanie, ahora sí corrige tu respuesta. Sí, pues podría ser porque o sea, la producción de leche va conforme el número de crías que tiene y cada vez aumenta más. No necesariamente va a aumentar más, pero porque ya en lactaciones muy avanzadas puede disminuir. Pero sí, normalmente con la primer cría o en el primer parto vamos a tener una producción de leche baja. En el segundo parto va a aumentar la producción de leche porque la vaca es más madura, el tamaño de la ubre es más grande y ha ganado más peso. Y la mejor producción de leche normalmente se tiene en la tercera lactación, cuando las vacas son ya totalmente maduras y la ubre alcanza su máximo. Después de la tercera lactación, la producción de leche puede tender a disminuir. Ya cuarta, quinta lactación podemos tener un poquito menos. Entonces, en este caso depende del tamaño de la ubre y de la madurez de los animales para tener diferentes producciones. Entonces tenemos la misma vaca que tiene diferentes lactaciones
y una repetibilidad del 50%, que de todos modos es muy alta, ¿no? Pero aún así no es tan alta como el 90%. Una repetibilidad baja, pues te indicaría que hay una variación a través de diferentes ciclos, ¿sí? Vámonos a otra especie. A ver, por ejemplo, en los ovinos. A ver, por ejemplo, los 60 días de peso al destete. ¿Quién me puede interpretar la heredabilidad y la repetibilidad de 60 días de peso al destete? ¿Sí me escuchan, chicos? A ver, Daniel. Sí, diría en la heredabilidad que el peso al destete depende del 20% de la genética y en ¿Eh? la repetibilidad que el peso al destete es poco constante conforme supongo que a las camadas que va teniendo. ¿Qué tanto se repite? En porcentaje, ¿qué tanto tendría de Ah, repetición? 25%. Tendría una repetición del 25%. Sí, es decir, lo que podemos confiar en que se van a repetir los pesos al destetes es el de 25%. Y tenemos un 75% que depende de otros factores. ¿Ok? ¿Sí, Saúl? Una pregunta, ¿ese 25% se aplica a una camada o a la totalidad de camadas que se están evaluando? No, este es al total de toda la población que se evalúa. Ah, Este ok. es un resumen de... Aquí tenemos que meter a toda la población y este es el resumen de toda la población. Ah, va. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Entonces, este va a ser el primer paso para poder determinar qué tipo de programa de mejoramiento genético podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Debemos de tener bien claro el fenotipo, qué efectos lo afectan, cuál es la genética a través de ese fenotipo. Estimamos los componentes de varianza y ya tenemos estos valores. Si la heredabilidad es baja, entonces tenemos que hacer un doble estudio para saber si realmente conviene hacer un programa de mejoramiento genético o no, o tal vez nada más mejorar las condiciones medioambientales. Una heredabilidad baja no quiere decir que no se va a hacer un programa de mejoramiento genético. Tenemos características, por ejemplo, como el conteo de células somáticas en bovinos, que tiene una heredabilidad muy baja, del 5%, del 3%, porque el conteo de células somáticas está asociado normalmente hacia problemas de mastitis. Entonces, obviamente la heredabilidad es baja, los problemas de mastitis, pues sí van a depender una parte de la genética, muy poquito, pero en su mayoría depende del manejo de las personas, ¿no? Si tú tienes una ordeña totalmente sucia y tienes ordeñadores muy sucios y que te lastiman a las vacas, pues vas a tener problemas de mastitis. Sin embargo, las células somáticas se incluyen en los programas de mejoramiento genético porque te dice, a pesar de que es muy baja la proporción, te va a ayudar, el impacto económico que tiene es muy alto y te va a ayudar a tener animales más sanos, ¿sí? Vamos a ponerlo en un costo un poquito fuera de los animales. ¿Ustedes han escuchado de hacer o han leído algo acerca de alguna tendencia respecto al COVID en cuanto a contagios y muertes? ¿A quién afecta más? ¿Hombres o mujeres? ¿De qué raza? ¿De qué tipo? ¿Han escuchado algo acerca de eso? Sí, Chimal. Yo había leído que las personas que tienen sangre O positivo son menos propensas a así
llegar a un estado grave de la enfermedad. Ok, sí, de acuerdo. ¿Qué más han escuchado? A ver, Saúl. En una conferencia sobre la vitamina D y su papel que tiene que ver con pues el contagio o ya una vez que uno está contagiado, el que pueda sobrellevar la enfermedad, estaban mencionando que las personas de tez obscura tienen una mayor posibilidad de contagiarse o de enfermarse gravemente por fallas o, bueno, deficiencias en la síntesis de vitamina D. Ok, entonces el color de piel también podría afectar o la exposición al sol, ¿no? Bueno, que eso Ajá. sería más ambiental. Sí. También mencionaban, por ejemplo, aquí el sexo. Están mencionando, ¿no? Que los hombres son más propensos a ser graves. De hecho, de las estadísticas, yo he estado haciendo algunos análisis de los datos de aquí de México. Y, por ejemplo, en México, la mayor cantidad de personas, bueno, el sexo que más se contagia de COVID son las mujeres. Hay más mujeres contagiadas que hombres. Sin embargo, hay más hombres con complicaciones o más defunciones de hombres. Entonces sí hay unas tendencias que no necesariamente pueden ser medioambientales, se podrían explicar desde un punto de vista medioambiental, pero también podrían tener factores genéticos. ¿Sí? O sea, puedes decir, bueno, ¿por qué son más graves los hombres? ¿O por qué se complican más los casos de los hombres? Bueno, tal vez porque fuman más o porque hacen menos ejercicio. Puedes poner todos los factores que tú quieras, ¿no? Habría que hacer un análisis estadístico para ver si realmente son esos factores los que están afectando. Pero no dudo que también haya un factor genético. Entonces, en ese caso, imaginen que están analizando esa característica y dicen, bueno, convendría hacer un programa de genética, no de mejoramiento, un programa de genética, para tener una mejoría del 5% a nivel mundial. O sea, ¿lo harías? ¿Creen que convenga hacer un programa genético para poder disminuir las complicaciones de COVID o los casos de COVID a 5% a nivel mundial? ¿Sí, Luz? No, no conviene. No, ¿cómo que no? Claro que sí. O sea, ¿sabe lo que es 5%? ¿Cuántos millones han muerto ahorita? ¿Cuántas personas han muerto? Vamos a suponerlo, aquí en México. ¿Cuántas personas han muerto en México? Como, ay, no me acuerdo, pero estaba como en 80,000, una cosa así. Bueno, esos son contagiados, ¿no? Ah, muertos, no me acuerdo. Ah, es Creo que son 24,000. 24,000. 24.324. ¿Cuánto es el 5% de 24,000? ¿Cuánto es? 1,200, ¿no? ¿Valdría la pena hacer un programa para salvar 1,200 vidas? nada, que se muera. No, no es cierto, pues sí, convendría mucho. Claro que sí. Claro que sí. Así fueran 100 personas las que salvaras, conviene hacerlo. ¿Sí? Son características que tienen un impacto muy fuerte. Entonces, en ese caso, aunque sea 1,200, conviene hacerlo. O sea, si tú le presentas al gobierno algo para decir, ¿sabes qué? Te voy a reducir la cantidad de individuos que fallecen por COVID en 1,200, te van a decir que sí. Es un impacto fuertísimo. ¿Ok? Ahora, si lo pones también en nivel de contagios, es lo mismo. Si te dicen, bueno, mira, si hacemos este programa, vas a reducir en lugar de tener 80,000, vas a tener 70,000, esa diferencia de 10,000 es muchísimo. Porque en este caso el impacto que tiene es el impacto en vidas. En el caso de las producciones es lo mismo. La producción de animales, si el impacto que tiene desde el punto de vista económico es muy fuerte, entonces se incluye la característica. Entonces, en el caso de células somáticas, la genética es muy poca, pero el impacto económico es muy fuerte. Entonces, se incluye, aunque sabemos que va a mejorar muy poco. ¿Ok?
Si el impacto económico no es fuerte, en el caso de zootecnia, si el impacto económico es bajo y la heredabilidad es baja, normalmente no se va a incluir una característica en un programa de mejoramiento genético. ¿Ok? ¿Dudas de esto, chicos? Yo, Sí, Natalia. no, yo, Valeria. Ah, es que levantaron la mano. Perdón. No, sí, está bien. Entonces, Dime. un escenario ideal en la ganadería sería donde la heredabilidad es igual a la repetibilidad. Si no, ¿cómo te apellidas? Ferreira. Y todas las participaciones las apunto, las tomo en cuenta. Ya les voy a dar su resumen de cómo va su curso hasta ahorita. Para que vean más o menos cómo va su evaluación, ¿ok? Decían, entonces, que si la repetibilidad... ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Que si entonces Si la un escenario ideal en la ganadería sería donde la heredabilidad es igual a la repetibilidad. un escenario ideal Ujú. no está dado en función de que la repetibilidad sea igual a la heredabilidad, porque ese es el mínimo. O sea, una repetibilidad es, si tú tienes un 0 en la varianza del ambiente permanente, la repetibilidad es igual a la heredabilidad. Entonces, un escenario ideal sería en donde tengamos una característica productiva de alto valor económico que tenga una heredabilidad mediana o alta, es decir, arriba del 25.25, y que la repetibilidad sea aún mayor que la heredabilidad. ¿Sí? Que tengamos todavía una ganancia extra en repetibilidad. Ese sería el escenario ideal. Ok, Ahora gracias. sí, Natalia. ¿Me habías levantado la mano, Natalia? Es la pregunta que tienes escrita aquí. Entonces, la repetibilidad es qué tan constante es una característica dependiendo de la genética y los factores permanentes. Bueno, los factores permanentes está de más. Sí, la repetibilidad es qué tan constantes es una característica a través de diferentes ciclos productivos de los animales. ¿Ok? Esa sería la repetibilidad. Entonces, yo tengo una característica que se puede medir en diferentes ciclos productivos de un animal y veo qué tan constante es a través de uno o del siguiente o del siguiente. Qué tan constantes son esos animales para producir exactamente el mismo fenotipo en diferentes ciclos. ¿Ok? Entonces, en el caso, vamos a suponer si tuviéramos caballos y que están corriendo carreras, una repetibilidad alta sería súper importante, ¿no? Porque entonces quiere decir que si yo tengo animales que son veloces, pues van a ser veloces en diferentes carreras y siempre van a ser iguales. ¿Ok? ¿Quieren más ejemplos o quedan claros estos puntos? Sí, Ángeles. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Solo, Hay un solo poco de quería ruido en mi saber, casa, pero sí. ah, solo quería saber, bueno, confirmar si sí entendí bien. Por ejemplo, ahí en el peso del huevo, que es 0.45 la heredabilidad, entonces el 45% pues va a depender de eso, de la herencia, y el otro 55% va a depender de factores ambientales.
Ujú. Sí. En la repetibilidad, que es de punto 90, eso es como qué tan constante sí, qué tan constante va a ser esa heredabilidad. No, ¿qué tan O sea, constante van a ser el fenotipo a través de diferentes ciclos? Es decir, en el caso del peso del huevo, si tenemos un ciclo productivo ujú. de gallinas y pesa 4.6, yo esperaría que el siguiente ciclo productivo también pese 4.6 y así, ya que no cambian diferentes ciclos productivos. ¿Ok? Pero ese 4.6 no es por o sea, que tenga que ver con la herencia, que pese eso. Por eso, entonces, lo que pesa Ajá. sí depende de la herencia, pero qué tan constante es a través de diferentes ciclos se estima a través de la repetibilidad que está tomando en cuenta la parte genética. Si te das cuenta en la fórmula de la repetibilidad Ah, viene ok. la varianza Ajá. aditiva más la permanente. Entonces, la repetibilidad toma en cuenta la parte genética más una varianza que está estimada por las diferencias entre diferentes ciclos productivos. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Gracias. ¿Quieren ponemos otro ejemplo nada más para que quede claro? ¿Tienes una pregunta, Franco? Que diga Francisco. ¿Tienes alguna duda? Se pueden hacer estas mediciones en una población que presente cierta enfermedad como ejemplo de eh, sí, claro. Sí, sí se puede hacer. O sea, todo esto sirve precisamente para hacer ese tipo de análisis. Ahora, habría que ver el tipo de paladar hendido que es, porque hay un paladar hendido que está determinado por muy poquitos genes. En ese caso, se puede hacer un análisis un poquito más directo. Pero sí, de hecho, para eso es. O sea, vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Paloma? Sí, en este. Hola, Sí, profe. Es un que segundo. no sé si sea una pregunta medio tonta y no sé si ya lo mencionó, Ajá, pero dime. ¿cómo definiría un ciclo productivo? Por ejemplo, con una gallina ponedora, ¿es el tiempo que pasa desde que pone un huevo al siguiente? O, no lo sé, es que eso me confunde un poco. Ah, ok. Los ciclos productivos dependen de la especie. Entonces, vamos. En el caso de las gallinas van a empezar a poner huevos cuando alcancen una madurez sexual y empiezan a poner huevos y tú puedes determinar cuánto tiempo van a poner huevos, ¿ok? Dices, bueno, 15 semanas, 20 semanas, no sé, dependiendo de la gallina, dependiendo de a lo que te estés dedicando. Una vez que concluye que tú dices, ok, ya quiero que deje de poner huevos para empezar un nuevo ciclo, lo que normalmente se hace en aves es meterlas en un estrés extremo para que produzcan la pelecha, que es la pérdida de las plumas. Entonces, normalmente creo que se hace, si alguno de ustedes se dedica a aves, me puede corregir, ¿eh? Lo que se hace es someterlas a un ayuno extremo por varios días que les causa un estrés, entonces dejan de producir huevo, tiran todas las plumas y después de eso empiezan otra vez a darles de comer y viene un nuevo ciclo productivo. Así se maneja en aves. Eso lo hacen precisamente para darle un descanso a las gallinas y para que vuelvan a producir eh, bien, ¿sí? Porque si no empiezan a tener problemas nutricionales, etcétera, etcétera. En el caso de otros fenotipos está muy bien definido. O sea, por ejemplo, en cerdos, un ciclo productivo de una cerda, si tú estás produciendo lechones, pues sería cada parto, ¿no? Cada parto iniciaría un nuevo ciclo productivo. Entonces, el ciclo productivo de la cerda empezaría con el parto, con el destete de sus lechones, de ahí un periodo vacía, un periodo en donde queda gestante,
y hasta que vuelva a tener otro parto y empezaría otro ciclo productivo. ¿Ok? En el caso de los ovinos, vamos a suponer que tú estás produciendo ovinos para producir lana. Bueno, desde que tú empiezas a darles de comer a los ovinos y empiezan a producir, a crecer la lana, hasta que viene la trasquila, sería un ciclo productivo. ¿Ok? Entonces, básicamente depende de la especie y del fenotipo, cuál sería el ciclo productivo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok, sí, sí queda claro, muchas gracias. Ok. Entonces, es lo que les digo. O sea, entonces depende mucho de la especie y de cómo se esté midiendo. ¿Hay dudas, chicos, respecto a esto? ¿Dudas o preguntas? No, ninguna. ¿No? Entonces, antes de seguir con el siguiente paso, que sería los cálculos, que quiero que hagan un ejercicio sencillo para calcularlo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo vamos a incluir esto? Bueno, la parte genética, la parte de los efectos medioambientales ya vimos cómo se incluye, ¿sí? Entonces ya vimos que se pueden incluir de dos tipos. Se pueden incluir factores, se pueden incluir covariables, ¿no? Los factores, por ejemplo, en el caso de los ratones, vimos que se puede incluir la jaula, se puede incluir la época, se puede incluir lo que ustedes quisieran. En efectos de covariables podemos incluir los pesos, ¿vale? Pero, ¿cómo vamos a incluir en este modelo? Ya perdí mi lápiz. En este modelo, ¿cómo voy a incluir esta parte? Esa sería la pregunta, ¿sí? Esto ya lo vimos, esto ya vieron, ustedes ya vieron cómo se incluye esto. Bueno, tal vez la parte del medio ambiente permanente todavía no, pero la vamos a incluir. Pero la parte de los efectos temporales ya lo vimos, ¿no? Entonces, ustedes ya hicieron un pequeño modelo en donde estimaron el análisis de varianza para estos efectos. La siguiente parte sería cómo estimo estos efectos genéticos aditivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a estimar a través de un pedigrí cuál es la relación. Vamos a crear una matriz de relaciones entre todos los individuos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, ¿qué es lo que yo estoy esperando? ¿Cómo puedo evaluar esta parte? Si esta parte genética tiene un peso importante, yo esperaría que los individuos de una misma familia tuvieran un fenotipo similar, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo como ejemplo. Si yo tuviera aquí vamos a poner aquí un pedigrí, voy a tener una matriz de pedigrí. Bueno, como pedigrí. Tengo aquí a mamá y a papá, y tengo a sus hijos. Y acá tengo otro pedigrí. Tengo a mamá y a papá. Y aquí tengo a sus hijos. Si yo voy a estimar, vamos a poner que aquí el promedio es de estatura es de 1.70. ¿Ok? Y aquí el promedio de estatura es de 1.80. Si esta parte genética es importante, yo esperaría que este promedio dependa mucho de las relaciones que existen entre estos individuos. ¿Están de acuerdo? Si esta parte genética
No es importante, entonces, esto punto 7 va a depender totalmente de los efectos temporales y de los efectos del medio ambiente. Bueno, ni siquiera del ambiente permanente, de los efectos temporales. ¿Sí? Pero no va a depender de las relaciones que existan entre estos individuos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo incluir estas relaciones en este modelo? Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver la siguiente clase. Este es nada más el preámbulo, que va a ser básicamente cómo hacer una matriz en donde podamos incluir todas las relaciones de parentesco de todos los individuos para poderlo incluir en este modelo. Entonces, una vez que tengamos las relaciones entre todos los individuos, lo podemos incluir en este modelo y podemos estimar el modelo completo. ¿Ok? ¿Sale, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, eso solamente aplica cuando la carga genética es más importante que o bueno, tiene mayor peso que la medioambiental. Sí, O de o sea, de hecho es Ajá. lo que vamos a tratar de explicar, ¿no? O sea, si nosotros vamos a meter el pedigrí tal cual, Ujú, o la matriz de relaciones en nuestro modelo, ujú. si ese fenotipo está dado por la genética, entonces las relaciones que existan entre los individuos va a ser muy importante. Si Ok, ese fenotipo depende del medio ambiente, entonces no va a importar que hayamos metido esta matriz, la heredabilidad va a ser baja y todo se va a depender del medio ambiente temporal. ok. Pero Vale. eso lo vamos a tratar de analizar, ¿no? Es el siguiente paso, es tratar de analizar eso para ver si realmente tiene un efecto o no tiene un efecto. Ok, ¿Ok? vale. Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y ya la siguiente clase empezamos con la matriz de consanguinidad y parentesco para poderlo meter en nuestro modelo. ¿Vale? Ok. ¿Tienes alguna pregunta, Francisco? Sí, es que no entendí muy bien cómo vamos a hacer la matriz del pedigrí, en este caso, para calcular los efectos genéticos. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a hacer toda la clase es construir una matriz de relaciones de parentesco. Entonces, la siguiente clase lo vamos a explicar al 100% y ya después lo único que faltaría sería la inclusión de esa matriz en el modelo. ¿Vale? Ok, gracias. Lo que pasa es que sí lleva un poquito de tiempo.